Dime algo, ¿alguna vez has tenido un sueño que te dejó inquieto? ¿Un sueño que parecía más real que los demás? ¿Que te hizo despertar con una sensación extraña en el corazón? Tal vez fue un sueño que te dejó con preguntas, con dudas, con la sensación de que había un mensaje oculto en él, pero al final no supiste qué hacer con eso. Si te ha pasado, quiero que sepas algo. Dios te ha estado hablando. Dios usa muchas formas para comunicarse con nosotros. A veces nos habla a través de su palabra, otras veces a través de personas, de situaciones, de señales en la vida cotidiana. Pero una de las formas más impresionantes y poderosas en las que Dios se comunica con sus hijos es a través de los sueños. No es casualidad que estés aquí. No es una coincidencia que este tema haya llegado a ti justo ahora. Dios quiere abrir tus ojos espirituales y enseñarte cómo puedes entender los mensajes que Él te está enviando mientras duermes. Porque sí, Él siempre está hablando, pero el problema es que muchas veces no sabemos escuchar. Mira lo que dice Job 33, 14, 15. Dios habla de una manera y de otra, aunque el hombre no lo perciba. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en su lecho. ¿Te das cuenta? La Biblia misma nos dice que Dios usa los sueños para hablarnos. Pero si no estamos espiritualmente atentos, podemos pasar por alto esos mensajes. En este estudio te voy a mostrar cómo Dios ha usado los sueños para hablar con su pueblo desde tiempos antiguos y cómo sigue haciéndolo hoy. Vamos a descubrir cómo diferenciar un sueño que viene de Dios de uno que solo es producto de nuestra mente. Vamos a entender cómo prepararnos para recibir revelación en la noche y qué hacer cuando creemos que Dios nos ha hablado en un sueño. Este tema es profundo, es poderoso y puede cambiar por completo tu relación con Dios. Porque cuando aprendes a interpretar los sueños que Él te envía, comienzas a recibir direcciones claras, advertencias y respuestas que estabas esperando. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales para entender mis sueños. No lo digas solo por decirlo, dilo con fe. Dios honra la fe, y si realmente quieres aprender a escuchar su voz a través de los sueños, Él empezará a hablarte de una manera que nunca imaginaste. Quédate hasta el final de este mensaje, porque la última enseñanza puede ser la clave que necesitas para empezar a recibir respuestas claras de parte de Dios a través de tus sueños. Si miramos la Biblia, nos damos cuenta de algo impresionante. Dios ha usado los sueños desde el principio para comunicarse con su pueblo. No es algo nuevo, no es una moda espiritual, no es una simple manifestación de la mente humana. Es un método que Dios ha elegido a lo largo de la historia para dar instrucciones, advertencias, confirmaciones y revelaciones. Y si lo hizo antes, lo sigue haciendo hoy. Piénsalo un momento. Si Dios se ha comunicado con la humanidad a través de sueños desde hace miles de años, ¿por qué crees que habría dejado de hacerlo ahora? Dios no ha cambiado. Él sigue usando los sueños como una herramienta para hablarnos, para guiarnos, para protegernos, para revelarnos lo que está por venir. Miremos algunos ejemplos en la Biblia. Uno de los casos más conocidos es el de José, el hijo de Jacob. Dios le dio sueños proféticos cuando era joven. En sus sueños, él veía que sus hermanos y hasta sus padres se inclinaban ante él. En ese momento, José no entendía lo que significaban esos sueños, pero había algo dentro de él que le decía que eran importantes. Sus hermanos se burlaron de él, lo rechazaron, lo vendieron como esclavo. Pero los sueños que Dios le había dado no eran imaginaciones, eran un anuncio de lo que vendría en su futuro. Pasaron años y todo parecía ir en contra de lo que Dios le había mostrado.
Pero un día, esos sueños se hicieron realidad. José pasó de ser un esclavo a ser el gobernador de Egipto, y sus propios hermanos, aquellos que se habían reído de él, vinieron a pedirle ayuda y se inclinaron ante él, tal como lo había soñado cuando era un joven. Dios estaba preparando a José a través de los sueños, aun cuando él no lo entendía completamente. Otro caso es el del faraón de Egipto. Un día, el faraón tuvo un sueño extraño. Veía vacas gordas y vacas flacas, pero no sabía lo que significaba. Buscó a todos sus consejeros y ninguno pudo interpretar el mensaje. Solo había una persona que tenía la sabiduría de Dios para entenderlo: José. Cuando José interpretó el sueño, quedó claro que Dios estaba advirtiendo al faraón sobre 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Gracias a ese sueño, Egipto pudo prepararse y salvarse de la crisis. Dios puede hablar a cualquiera en sueños, incluso a personas que no lo conocen todavía, pero solo aquellos que tienen discernimiento espiritual podrán entender lo que Él está diciendo. Otro ejemplo poderoso es el de Daniel. Dios le dio sueños y visiones sobre el futuro de los reinos de la tierra. Daniel no solo interpretó los sueños del rey Nabucodonosor, sino que también recibió sueños directamente de parte de Dios, con profecías que todavía hoy estamos viendo cumplirse. Ahora pensemos en el Nuevo Testamento. Dios siguió usando los sueños para hablar con sus hijos. José, el esposo de María, tuvo un sueño en el que un ángel le dijo que no tuviera miedo de casarse con María, porque el bebé que llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Si José no hubiera creído en ese sueño, ¿qué habría pasado con Jesús? Más adelante, Dios le volvió a hablar en sueños para decirle que huyera a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Dios usó un sueño para salvar la vida de Jesús. Y así como lo hizo con José, con el faraón, con Daniel, con los reyes de la antigüedad, con los profetas y con los discípulos, Dios sigue hablando hoy en sueños. El problema es que muchas veces no estamos espiritualmente atentos. Despertamos, recordamos partes del sueño, lo consideramos extraño y lo olvidamos. Pero podríamos estar ignorando una advertencia, una dirección, una confirmación que Dios nos estaba enviando. Dios puede estar mostrándote algo sobre tu futuro, sobre una decisión que debes tomar, sobre alguien que debes evitar, sobre un peligro del que debes alejarte. Pero si no prestas atención, si no buscas su guía, si no tienes discernimiento espiritual, podrías estar perdiendo una revelación importante. Y quiero que pienses en esto. Si el enemigo sabe que Dios habla en sueños, ¿no crees que intentará también infiltrarse? No todos los sueños vienen de Dios. Algunos son simplemente producto de nuestra mente. Otros pueden ser influenciados por el enemigo para confundirnos. Por eso es fundamental aprender a discernir. No podemos aceptar cualquier sueño como una señal divina, pero tampoco podemos ignorar por completo la manera en la que Dios elige hablarnos. En los próximos bloques vamos a aprender cómo diferenciar un sueño que viene de Dios de uno que no lo es. Vamos a ver qué hacer cuando recibimos un sueño que creemos que tiene un mensaje divino y cómo prepararnos espiritualmente para recibir revelación en la noche. Pero antes de seguir, quiero que dejes en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales para entender mis sueños. No lo hagas solo por hacerlo, hazlo con fe. Dios honra la fe. Y si realmente quieres aprender a escuchar su voz a través de los sueños, Él empezará a hablarte de maneras que nunca imaginaste. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cómo puedes estar seguro de que un sueño viene de Dios? Porque sí, Dios habla en sueños, pero no todos los sueños son mensajes divinos. Algunos son solo el reflejo de lo que vivimos en el día,
pensamientos sueltos, preocupaciones. Otros pueden ser ataques espirituales, intentos del enemigo para sembrar miedo o confusión. Entonces, ¿cómo saber cuándo un sueño realmente es de Dios? Lo primero que quiero que entiendas es que un sueño de Dios se siente diferente. No es un sueño que olvidas en 5 minutos. No es un sueño cualquiera. Se queda en tu corazón. Te deja con la sensación de que hay algo más, algo profundo que debes entender. Puede ser un mensaje claro o puede ser una imagen simbólica que necesita interpretación, pero de una forma u otra no te deja igual. Y hay algo más. Un sueño de Dios nunca va en contra de su palabra. Nunca. Dios no se contradice. Si tienes un sueño donde sientes que Dios te dice algo que va en contra de lo que la Biblia enseña, entonces no es de Él. Por ejemplo, si en un sueño sientes que Dios te está guiando a hacer algo que claramente es un pecado, ese sueño no viene de Dios. Si el sueño te impulsa a tomar una decisión que te aleja de Él en lugar de acercarte, tampoco es de Dios. Mira lo que dice 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Lo mismo pasa con los sueños. No podemos aceptar cualquier cosa como una revelación divina sin discernir primero. Otra señal clara es que un sueño de Dios trae paz, incluso si es una advertencia. Porque sí, a veces Dios usa los sueños para advertirnos de algo, para mostrarnos un peligro, para prepararnos para lo que viene. Pero aquí está la clave. Dios advierte, pero no aterroriza. El enemigo también puede usar los sueños, pero su objetivo es meterte miedo, desesperación, hacerte sentir que todo está perdido. Dios, en cambio, puede mostrarte una situación difícil en un sueño, pero lo hace para prepararte, para que busques su guía, para que te acerques más a Él. Nunca te deja en el miedo, siempre te da una dirección. Piénsalo. Cuando Dios le habló a José, el esposo de María, en sueños, le advirtió que Herodes quería matar a Jesús, pero no lo dejó paralizado en el temor. Le dio instrucciones claras. Levántate, toma al niño y huye a Egipto. Dios no solo te muestra el problema, también te muestra la salida. Y hay otra cosa importante. Dios confirma sus mensajes. Si un sueño viene de Dios y tiene un mensaje importante para tu vida, Él no lo dejará en una sola señal. Puede confirmarlo a través de otro sueño, de una palabra en la Biblia, de alguien que sin saberlo te diga algo que tiene sentido con lo que soñaste. El faraón tuvo 2 sueños con el mismo significado. Dios confirmó el mensaje. Si tienes un sueño que sientes que viene de Dios, pídele confirmación. Si es su voz, Él te lo hará saber. Y la última clave, un sueño de Dios siempre te acerca más a Él. Puede ser un sueño de dirección, de advertencia, de revelación, pero siempre te llevará a buscarlo más, a orar más, a depender más de su guía. Si un sueño te deja con dudas sobre Dios, si te aleja de su presencia, si te hace sentir confundido sobre quién es Él, entonces no es de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él habla, su voz es clara y su propósito es evidente. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Has tenido un sueño que te dejó pensando? ¿Un sueño que sentiste que tenía un mensaje más profundo, pero que no entendiste completamente? Si es así, no lo ignores. Si crees que Dios te ha hablado en un sueño, pero no lo has entendido, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios: Señor, dame sabiduría para entender lo que me hablas en sueños. Dios sigue hablando. Pero la pregunta es, ¿estás prestando atención? Mira, ya sabemos que Dios habla en sueños, lo ha hecho siempre, pero el problema es que muchas veces no entendemos lo que nos quiere decir. Y ahí es donde mucha gente se frustra. Reciben un sueño, sienten que es importante, pero no saben qué significa. ¿Cómo interpretar lo que Dios está diciendo?
Lo primero que quiero que entiendas es que Dios no te da sueños para confundirte. Si Él te habla, es porque quiere que entiendas el mensaje, pero aquí viene algo clave. Los sueños de Dios no siempre son literales. Muchas veces Dios usa símbolos, imágenes, situaciones que tienen un significado más profundo. Y si no aprendemos a interpretarlos correctamente, podemos perder un mensaje importante. Piénsalo. Cuando José soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, no significaba que realmente los astros iban a postrarse, sino que Dios le estaba mostrando su destino, su propósito. Lo mismo pasó con el faraón. Sus sueños con vacas gordas y vacas flacas no eran sobre vacas reales, sino una revelación sobre años de abundancia y hambre. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que Dios nos está diciendo en un sueño? Paso 1. Ora y pide entendimiento. Lo primero que debes hacer es preguntar a Dios directamente. No busques respuestas en cualquier lado, no corras a internet a buscar significados. Dios fue quien te dio el sueño, así que Él es quien te lo puede explicar. Dile, Señor, háblame, dame claridad. ¿Qué significa este sueño? ¿Es un mensaje tuyo? Si Dios te lo dio, Él mismo se encargará de confirmarlo. Pero necesitas buscar su guía. Paso 2. Busca en la Biblia. Muchos de los símbolos que Dios usa en los sueños ya están en la Biblia. Dios es un Dios de orden y muchas veces utiliza los mismos elementos para comunicarse. Por ejemplo, el agua en la Biblia puede representar limpieza, renovación, pero si es agua turbia, puede indicar confusión. Los montes pueden simbolizar obstáculos, desafíos, pero también lugares de encuentro con Dios. Las serpientes muchas veces representan el engaño o el ataque del enemigo. El trigo o la cosecha pueden hablar de bendición y abundancia. Si sueñas con algo que te deja inquieto, busca en la palabra. Dios siempre confirma lo que dice. Paso 3. Fíjate en los detalles. Cada sueño tiene detalles importantes. Muchas veces, un pequeño elemento cambia por completo el significado. Pregúntate, ¿cómo me sentí en el sueño? ¿Fue algo de paz, de advertencia, de alegría? ¿Había colores o números específicos? ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Había alguien hablándome? Nada es casualidad cuando Dios habla. A veces, un detalle pequeño hace toda la diferencia. Por ejemplo, en la Biblia, los números tienen un significado importante. El 7 representa plenitud, algo completo. El 40 está ligado a pruebas y procesos, como los 40 años de Israel en el desierto. El 3 puede estar relacionado con la Trinidad y la resurrección. Si un sueño tiene elementos repetitivos, Dios puede estar tratando de llamar tu atención. Paso 4. Espera confirmación. Dios no te dejará en la confusión. Si un sueño es realmente de Él, Él se encargará de confirmarlo. Puede ser a través de otro sueño, de una palabra que leas en la Biblia, de alguien que sin saberlo te diga algo relacionado con lo que soñaste. El faraón no tuvo un solo sueño, tuvo 2 sueños con el mismo mensaje. Dios le confirmó el mensaje. Si tienes dudas sobre lo que soñaste, no tomes decisiones apresuradas. Dios no tiene prisa. Él hablará de nuevo si es necesario. Paso 5. Cuidado con la interpretación humana. Esto es importante. No caigas en la trampa de buscar significado en cualquier lugar. No todos los consejos vienen de Dios. Hay muchas personas interpretando sueños desde su propia mente o desde creencias que no son bíblicas. Si buscas respuestas, busca en la palabra, busca en la oración. Dios es el mejor intérprete de los sueños que Él mismo nos da. ¿Qué hacer cuando Dios te da un sueño y ya entendiste el mensaje? Dios no habla por hablar. Si te dio un sueño y entendiste su significado, es porque hay algo que debes hacer con esa información.
Pregúntate, ¿es una advertencia? Entonces prepárate y ora. ¿Es una dirección? Entonces sigue lo que Dios te está mostrando. ¿Es una confirmación? Entonces da gracias y camina con seguridad en esa palabra. Pero lo más importante es esto: si Dios te habla, no lo ignores. Un desafío para ti, sí, alguna vez has tenido un sueño que sentiste que venía de Dios, pero no supiste qué hacer con él. Quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios: Señor, dame entendimiento para comprender los sueños que me das. Dios quiere hablarte, quiere revelarte cosas, quiere mostrarte caminos que tal vez no habías considerado. Pero la clave está en prestar atención y buscarlo con un corazón sincero. Dios muchas veces usa los sueños para advertirnos sobre algo que está por venir. No siempre nos habla solo para darnos una promesa o una dirección, sino que también nos alerta de peligros, decisiones equivocadas y situaciones que debemos evitar. El problema es que muchas veces no prestamos atención. Dios nos advierte, pero si no estamos espiritualmente atentos, ignoramos su voz y terminamos tomando caminos que nos llevan a problemas innecesarios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas a las que Dios les habló en sueños para advertirles de algo, como el rey Abimelec, que sin saberlo había tomado a Sara, la esposa de Abraham. Antes de que pudiera hacer algo, Dios le habló en un sueño y le advirtió que esa mujer tenía esposo y que si no la devolvía, traería juicio sobre su vida. Dios intervino para evitar que cometiera un error. Otro ejemplo es José, el esposo de María. En una noche, mientras dormía, recibió un mensaje en un sueño. Debía tomar a María y al niño Jesús y huir a Egipto, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Dios no solo le advirtió del peligro, también le dio la dirección exacta de lo que debía hacer. Y gracias a ese sueño, la vida de Jesús fue protegida. No siempre los sueños de advertencia tienen un mensaje literal. A veces, Dios nos muestra situaciones de manera simbólica. Tal vez sueñas que estás en una casa que se incendia y sientes angustia, pero en la vida real no hay fuego en ninguna parte. Sin embargo, puede ser que Dios te esté mostrando que estás en una situación peligrosa y que necesitas salir antes de que sea tarde. Hay momentos en los que Dios usa los sueños para advertirte de personas que no son lo que parecen, de amistades que pueden traerte problemas, de decisiones que parecen buenas pero que no son su voluntad para ti. Lo importante es que cuando tengas un sueño que sientas que es una advertencia, no lo ignores. Cuando Dios te quiere advertir de algo a través de un sueño, no es un simple pensamiento confuso. Es un sueño que se siente demasiado real, que te deja una sensación fuerte en el corazón, como si algo dentro de ti te dijera que necesitas prestar atención. A veces, Dios da el mismo sueño más de una vez para asegurarse de que lo entiendas. Si un sueño te deja inquieto, si sientes que hay algo en él que no puedes ignorar, puede ser que Dios te esté hablando. Dios nunca nos da un sueño de advertencia solo para asustarnos. Su propósito no es dejarnos paralizados por el miedo, sino mostrarnos qué hacer. Si un sueño es de Dios, además de la advertencia, también vendrá con dirección. No solo nos muestra el problema, también nos da una salida. Si alguna vez has tenido un sueño que sientes que era una advertencia de Dios, lo primero que debes hacer es orar. Pregunta al Señor: ¿qué me estás queriendo decir con este sueño? ¿Es algo que debo cambiar, evitar o prepararme? Dios no es un Dios de confusión. Si realmente es su voz, Él se encargará de confirmarlo. Otra forma de confirmar si un sueño es una advertencia de Dios es buscar en la Biblia.
Dios siempre hablará de una manera que sea coherente con lo que ya ha revelado en su palabra. Si el mensaje del sueño te empuja a hacer algo que va en contra de la Escritura, no es de Dios. Pero si el sueño te llama a acercarte más a Él, a corregir algo en tu vida, a prepararte para algo que viene, entonces préstale atención. Si después de orar y buscar en la Biblia sigues sintiendo que el sueño tiene un mensaje importante, pídele confirmación a Dios. Si Él quiere que actúes, te lo confirmará de alguna manera. Puede ser a través de otro sueño, de una predicación, de una conversación con alguien que sin saberlo te diga algo relacionado con lo que soñaste. Dios siempre confirma su voz cuando es algo importante. Cuando Dios nos da una advertencia en sueños, lo hace porque nos ama y quiere protegernos. A veces nos muestra cosas que no queremos ver, nos advierte de caminos que no debemos tomar, nos alerta de situaciones que podrían terminar mal. Pero la pregunta es, ¿le estamos prestando atención o seguimos viviendo como si no hubiéramos recibido ninguna señal? Si alguna vez has tenido un sueño que sientes que era una advertencia de Dios, pero no supiste qué hacer con él, dile ahora mismo al Señor: dame discernimiento para entender cuando me adviertes en sueños. Dios no habla por hablar. Si nos da una advertencia, es porque hay algo que debemos hacer con esa información. Hay sueños que son advertencias, pero también hay sueños en los que Dios nos confirma algo que ya nos ha estado mostrando. A veces hemos estado orando por una respuesta, por dirección, por una decisión que necesitamos tomar, y Dios, en su fidelidad, nos responde a través de un sueño. La confirmación en sueños no es algo nuevo. Dios lo ha hecho desde siempre. En la Biblia hay muchas ocasiones en las que el Señor usó los sueños para confirmar su voluntad, para dar tranquilidad a quienes estaban en duda y para reafirmar promesas que había hecho. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo de esto. Desde joven, Dios le dio sueños donde veía que su familia se inclinaba ante él. Eran sueños proféticos, pero también eran confirmaciones de su propósito. Dios le estaba mostrando lo que iba a suceder en el futuro, aunque él no entendiera cómo. Durante años, José tuvo que aferrarse a esos sueños, incluso cuando su vida parecía ir en la dirección contraria. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. Pero él no olvidó los sueños que Dios le había dado. Los sueños fueron la confirmación de que su vida tenía un propósito mayor, y con el tiempo, todo se cumplió. A veces Dios usa los sueños para reafirmar lo que ya nos ha dicho antes. Tal vez has sentido en tu corazón que Dios te está llamando a hacer algo, pero dudas, tienes miedo, te preguntas si realmente es su voluntad. Y entonces, una noche, sueñas con algo que te confirma exactamente lo que Dios ya te había hablado. No es casualidad. Dios nos conoce. Sabe que a veces necesitamos una señal más clara para vencer la duda. En el Nuevo Testamento encontramos otro caso muy importante de confirmación en sueños. José, el esposo de María, estaba en una situación difícil. María estaba embarazada y él no entendía lo que estaba pasando. Según la ley, podía dejarla, podía alejarse. Pero antes de que tomara una decisión, Dios le habló en un sueño y le confirmó la verdad. No temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios usó un sueño para darle paz, para confirmarle que estaba en el camino correcto. Y gracias a esa confirmación, José tomó la decisión de obedecer a Dios y ser el protector de Jesús en la tierra. Cuando Dios nos habla en sueños para confirmar algo, el mensaje no viene con confusión. Viene con paz, con seguridad, con una certeza que no se puede explicar con palabras. Puede que no entendamos todo de inmediato, pero en nuestro espíritu sabemos que Dios nos ha hablado. Ahora,
¿Cómo podemos saber si un sueño es una confirmación de Dios? Primero, revisa si el sueño está alineado con lo que Dios ya ha estado hablándote. Dios no te dará un sueño que contradiga lo que ya te ha mostrado. Si llevas tiempo sintiendo que Él te llama a algo, que te está guiando en una dirección, y de repente tienes un sueño que confirma eso mismo, entonces es una señal de que Dios te está reafirmando su voluntad. Segundo, busca en la Biblia. Dios no se contradice. Si el sueño realmente viene de Él, siempre estará en armonía con su palabra. Dios no te dará un sueño que te lleve a hacer algo contrario a lo que Él enseña en las Escrituras. Tercero, fíjate en cómo te sientes después del sueño. Los sueños que vienen de Dios traen paz, no ansiedad. Puede ser un sueño desafiante, puede ser una confirmación que implique tomar una gran decisión, pero no te deja con miedo ni con incertidumbre. Cuarto, pide confirmación. Dios no tiene problema en confirmar su palabra. Si Él quiere asegurarse de que entiendas su mensaje, lo repetirá de diferentes maneras. Puede ser a través de otro sueño, de una palabra que escuches en la Biblia, de alguien que sin saberlo te diga algo que confirme lo que soñaste. Cuando Dios nos habla en sueños para confirmarnos algo, es porque quiere que demos un paso de fe. Nos está diciendo, sí, esto es lo que tengo para ti, no dudes, no tengas miedo, avanza. Pero hay algo muy importante, no ignores los sueños de confirmación. Si Dios te ha mostrado algo en un sueño, no lo dejes pasar, no lo tomes a la ligera. Muchas personas reciben un sueño claro de parte de Dios, pero lo ignoran, piensan que es solo su imaginación y terminan perdiendo la oportunidad de ver la bendición que Dios tenía para ellos. Si Dios te ha dado un sueño que sientes que es una confirmación de algo en tu vida, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios: Señor, ayúdame a confiar en las respuestas que me das. Dios sigue hablando hoy, sigue confirmando su voluntad a través de los sueños. Pero la pregunta es, ¿estás prestando atención? Hay momentos en la vida en los que estamos buscando dirección. No sabemos qué hacer, qué camino tomar, qué decisión es la correcta. Oramos, pedimos una señal, buscamos respuestas en la Biblia. Y a veces, Dios decide hablar en sueños para guiarnos. No es casualidad, no es nuestra mente jugando con nosotros. Es Dios mostrándonos el camino. A lo largo de la historia, Dios ha usado los sueños como una brújula para sus hijos. Les ha mostrado qué hacer, cuándo moverse, cuándo esperar, a quién acercarse y de quién alejarse. Pero la pregunta es, ¿estamos prestando atención cuando Él lo hace? En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que recibieron dirección de Dios a través de los sueños. Uno de los más impresionantes es el del patriarca Jacob. Jacob estaba huyendo de su casa, escapando de la ira de su hermano Esaú. No tenía nada claro en su futuro, estaba en medio de una crisis, en un punto donde su vida estaba llena de incertidumbre. Pero una noche, mientras dormía, tuvo un sueño en el que veía una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Y en ese sueño, Dios le habló y le hizo una promesa: Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Jacob despertó y entendió que ese no era un sueño cualquiera. Dios le había dado dirección. Le estaba diciendo que no estaba solo, que tenía un propósito, que su historia no iba a terminar en derrota. Ese sueño cambió su manera de ver su situación. Lo que antes parecía incertidumbre, ahora tenía dirección. Y no fue la única vez que Dios le habló en sueños. Años después, cuando Jacob estaba en la casa de Labán, Dios le dio otro sueño y le dijo: Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu parentela. Dios le mostró cuándo era el momento exacto de regresar.
Dios no solo le daba promesas, también le daba instrucciones claras. Eso nos muestra algo muy importante. Cuando Dios usa los sueños para darnos dirección, no es solo un mensaje bonito, es una instrucción que debemos obedecer. Otro caso es el de los magos que fueron a visitar a Jesús cuando nació. Ellos tenían la intención de regresar a Herodes después de encontrar al niño, pero Dios les advirtió en un sueño que no volvieran por el mismo camino. Dios les mostró un peligro oculto y les dio instrucciones para evitarlo. Lo mismo pasó con Pablo. En un momento de su ministerio, él quería viajar a una región para predicar, pero una noche tuvo un sueño donde vio a un hombre de Macedonia que le decía: «Ven y ayúdanos». Pablo entendió que ese era un mensaje de Dios, que debía cambiar sus planes y viajar a Macedonia. Y cuando lo hizo, grandes milagros ocurrieron en ese lugar. A veces, Dios usa los sueños para redirigirnos. Pensamos que estamos yendo en la dirección correcta. Creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero entonces Dios nos muestra en un sueño que hay algo más, que necesitamos tomar otra ruta. Por eso es tan importante no ignorar los sueños que nos dejan con esa sensación de dirección clara. Puede ser que Dios te esté mostrando una respuesta que estabas buscando. Puede ser que te esté diciendo: espera un poco más, no tomes esa decisión todavía, no te vayas por ese camino. Y aquí viene lo más importante. Cuando Dios te habla en sueños y te da dirección, espera que obedezcas. Si Dios le hubiera mostrado a Pablo el hombre de Macedonia pidiendo ayuda y Pablo hubiera ignorado el sueño, habría perdido una gran oportunidad de cumplir el propósito de Dios. Si los magos hubieran regresado a Herodes como tenían planeado, habrían puesto en peligro la vida de Jesús. Si Jacob no hubiera obedecido la instrucción de salir de la casa de Labán, habría perdido la oportunidad de regresar a la tierra que Dios le prometió. Dios no nos da dirección en sueños solo para que lo sepamos. Nos la da para que actuemos en fe. Si alguna vez has tenido un sueño en el que sentiste que Dios te estaba guiando a hacer algo, pero no tuviste la valentía de seguir su instrucción, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios: Señor, dame la fuerza para obedecer cuando me hables en sueños. Dios sigue guiando a su pueblo hoy. Sigue hablando, sigue dando dirección. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar y obedecer? Dios no solo usa los sueños para advertirnos o darnos dirección, también los usa para revelarnos cosas ocultas. Hay momentos en la vida en los que no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos enfrentamos a situaciones confusas, personas con intenciones desconocidas, momentos en los que sentimos que hay algo más allá de lo que podemos ver. Y es en esos momentos cuando Dios, en su misericordia, nos muestra en sueños lo que está detrás de lo que estamos viviendo. Hay cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que Dios nos revela en el mundo espiritual. Y una de las formas en que lo hace es a través de los sueños. Él nos muestra lo que otros intentan ocultar, nos revela planes del enemigo, nos deja ver cosas que no habíamos notado en la vida real. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Uno de los más impactantes es el de Nabucodonosor. Él tuvo un sueño que lo dejó inquieto, pero no sabía qué significaba. Buscó a todos sus sabios, pero ninguno podía decirle el significado del sueño, hasta que Dios le reveló a Daniel no solo la interpretación, sino también el propio sueño que el rey había olvidado. Dios le mostró a Daniel lo que nadie más sabía. Le reveló algo oculto. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce los secretos, el que ve lo que los hombres no pueden ver. Como dice Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él
mora la luz. Dios sigue haciendo lo mismo hoy, sigue revelando lo que está oculto. Tal vez te ha pasado que has tenido un sueño con alguien y después te das cuenta de que ese sueño era una advertencia sobre esa persona. O tal vez has soñado con algo que parecía insignificante y luego te das cuenta de que era una revelación de algo que estaba por suceder. Dios no da estos sueños por casualidad. Los da para que actuemos con sabiduría. A veces, Dios usa los sueños para revelarnos las intenciones de las personas a nuestro alrededor. Puede que tengas un sueño en el que alguien te traiciona o te engaña y luego descubres que en la vida real esa persona no era quien decía ser. O puede que sueñes con una situación que parece una simple imagen, pero en realidad Dios te está mostrando lo que está pasando en lo oculto. Dios también nos revela los ataques del enemigo antes de que sucedan. Muchas personas han soñado con cosas que parecían amenazas, ataques, peligros, y luego han visto cómo, en la vida real, esos ataques intentaban materializarse. Pero gracias a que Dios les reveló lo que venía, pudieron orar, interceder y romper esos planes antes de que se cumplieran. Los sueños de revelación no son para asustarnos, sino para prepararnos. Si Dios te ha mostrado algo en sueños, no lo ignores. Pregúntale qué quiere que hagas con esa información. No todos los sueños de revelación requieren que hagamos algo de inmediato, pero sí requieren que estemos atentos, orando y buscando la dirección de Dios. Si alguna vez has tenido un sueño en el que sentiste que Dios te estaba mostrando algo oculto, algo que no podías ver en la vida real, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios: Señor, dame discernimiento para entender lo que me revelas en sueños. Dios sigue hablando, sigue revelando lo que está escondido. Pero la pregunta es, ¿estamos prestando atención a lo que Él nos muestra? Dios no solo usa los sueños para advertirnos, guiarnos o revelarnos lo oculto, sino que también los usa para fortalecer nuestra fe y recordarnos sus promesas. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, que las promesas de Dios tardan demasiado en cumplirse o que estamos atravesando un desierto espiritual. Es en esos momentos cuando Dios, en su infinita misericordia, usa los sueños para recordarnos que Él sigue en control, que su plan sigue en marcha y que no nos ha abandonado. A veces, en medio de la batalla, olvidamos lo que Dios nos dijo. Nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que parece que no está cambiando. Y de repente, una noche, tenemos un sueño que nos recuerda exactamente lo que Dios nos prometió. Es como si Dios nos dijera: todavía estoy aquí, todavía estoy obrando, no he cambiado de opinión sobre lo que dije de ti. Esto le pasó a José, el hijo de Jacob. Cuando era joven, Dios le dio sueños donde veía que un día gobernaría, que su familia se inclinaría ante él. Era un sueño que hablaba de su destino, de su propósito. Pero después de esos sueños, la vida de José no se volvió más fácil. Al contrario, fue vendido como esclavo, traicionado, encarcelado injustamente. A simple vista parecía que el sueño nunca se cumpliría. Pero Dios no había mentido. El sueño no era falso. Solo necesitaba tiempo para cumplirse. Lo mismo pasa con nosotros. A veces, Dios nos da un sueño sobre nuestro propósito, sobre algo que hará en nuestra vida, pero después entramos en una temporada difícil y empezamos a dudar. Nos preguntamos, ¿de verdad fue Dios quien me habló o solo fue mi imaginación? Pero la realidad es que si el sueño vino de Dios, se cumplirá en su tiempo perfecto. Otra historia impresionante es la de Jacob. En Génesis 28, Jacob estaba
huyendo, sin rumbo, sin saber qué sería de su vida. Se acostó a dormir y tuvo un sueño donde vio una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Y en ese sueño Dios le habló y le dijo: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Jacob despertó y supo que no estaba solo. El sueño fue un recordatorio de que Dios tenía un plan para su vida. Tal vez ahora mismo te encuentres en un momento de duda. Tal vez has estado esperando una respuesta, un milagro, un cambio, pero todo sigue igual. Y tal vez Dios, en su amor, te ha estado hablando en sueños para recordarte lo que te prometió. Si es así, no lo ignores. Los sueños de Dios no son ilusiones, son confirmaciones. Dios también usa los sueños para renovar nuestra fe cuando nos sentimos débiles. Muchas personas han testificado que en momentos de angustia, cuando sentían que ya no podían más, tuvieron un sueño donde Dios los levantaba, los abrazaba, los fortalecía y despertaron con una nueva paz, con una nueva fuerza. Si alguna vez has tenido un sueño donde sentiste que Dios te recordaba su amor, su propósito o sus promesas para tu vida, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios: Señor, ayúdame a confiar en lo que me has prometido. Dios sigue hablando, sigue fortaleciendo a sus hijos en los momentos de debilidad. Pero la pregunta es: ¿estamos prestando atención a lo que Él nos dice en sueños? Cuando Dios nos habla en sueños, no lo hace solo para darnos información o para mostrarnos el futuro. Muchas veces lo hace para transformarnos desde adentro, para cambiar nuestra manera de pensar, para darnos una nueva perspectiva sobre nuestra vida y nuestro propósito. Hay sueños que marcan un antes y un después en nuestra relación con Dios. No son simplemente imágenes que se desvanecen al despertar, sino experiencias profundas que nos impactan y nos hacen ver las cosas de una manera completamente diferente. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado los sueños para cambiar corazones, para abrir los ojos espirituales de las personas, para hacer que sus hijos entiendan su voluntad de una manera que nunca antes habían considerado. Uno de los ejemplos más impresionantes es el de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Era un hombre poderoso, lleno de orgullo, que creía que su reino era obra de su propia grandeza. Pero Dios le dio un sueño que lo dejó inquieto, un sueño que le mostraba cómo todo su poder y su gloria podían desaparecer en un instante si no reconocía que Dios era quien tenía el control absoluto. Al principio, Nabucodonosor no entendió lo que Dios le estaba mostrando, pero a través de Daniel, el sueño fue interpretado. Dios le estaba advirtiendo que si no se humillaba y reconocía su soberanía, su reino le sería quitado. Y así fue. El orgullo del rey lo llevó a la ruina, pero cuando finalmente reconoció a Dios, su vida y su reino fueron restaurados. Este es un ejemplo de cómo Dios usa los sueños para corregirnos, para hacernos ver lo que antes no podíamos. Y ver para cambiar nuestra mentalidad. Tal vez en este momento hay áreas en tu vida en las que Dios te ha estado hablando en sueños, mostrándote cosas que necesitas cambiar, actitudes que necesitas abandonar, decisiones que debes tomar para alinearte con su voluntad. Dios no nos da sueños sin propósito. Cada sueño que viene de Él tiene una enseñanza, un mensaje, una revelación que puede transformar nuestra vida. Pero si despertamos y no prestamos atención, si tomamos los sueños a la ligera y seguimos viviendo de la misma manera, perdemos la oportunidad de crecer y avanzar espiritualmente. En el Nuevo Testamento, Dios usó un sueño para cambiar completamente la mentalidad de Pedro. Pedro era un hombre que había caminado con Jesús, que había aprendido directamente del Maestro, pero aún tenía ideas y prejuicios que le impedían ver el plan completo de Dios.
En Hechos 10, Dios le dio un sueño en el que veía un lienzo descendiendo del cielo con toda clase de animales impuros, y una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, con su mentalidad religiosa, respondió: «Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». Pero la voz le dijo: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Este sueño no era solo sobre comida. Era Dios enseñándole a Pedro que su salvación no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Era un sueño que rompía barreras, que derribaba prejuicios, que cambiaba completamente la manera en que Pedro entendía el propósito de Dios. Después de ese sueño, Pedro fue enviado a la casa de Cornelio, un centurión romano, y por primera vez predicó el evangelio a los gentiles. El sueño había preparado su corazón para algo que nunca antes había considerado posible. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Sigue usando los sueños para prepararnos, para hacernos ver lo que no estamos viendo, para cambiarnos desde adentro. Hay personas que han recibido sueños donde Dios les muestra su verdadero llamado, su propósito en el reino. Hay personas que han tenido sueños donde Dios les muestra su orgullo, su falta de perdón, su necesidad de cambiar, y han despertado con una convicción tan fuerte que no pudieron seguir viviendo de la misma manera. Dios no quiere que sigamos atados a una mentalidad pequeña, a creencias que nos limitan, a hábitos que nos alejan de Él. Cuando nos habla en sueños, muchas veces lo hace para liberarnos, para romper cadenas, para llevarnos a un nivel más alto en nuestra relación con Él. Pero aquí viene lo más importante. ¿Qué hacemos con esos sueños? Si Dios te ha hablado en sueños y te ha mostrado algo que debes cambiar, has tomado acción. Si Dios te ha revelado un propósito mayor para tu vida, has dado pasos en esa dirección. Si Dios te ha mostrado que hay algo en tu mentalidad que necesita ser transformado, ¿estás dispuesto a permitir que Él haga la obra en ti? Muchas personas reciben sueños de Dios, pero no los toman en serio. Se despiertan impactados, con el corazón acelerado, con la sensación de que han visto algo importante, pero luego, con el paso de los días, lo olvidan. No permitas que eso te pase. Si Dios te ha estado hablando en sueños y te ha estado mostrando algo que necesitas cambiar, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios: Señor, transforma mi vida a través de lo que me revelas en sueños. Dios no habla en vano. Si nos está mostrando algo en sueños, es porque quiere llevarnos a otro nivel, porque quiere hacer algo nuevo en nosotros. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a escuchar y obedecer? Cuando Dios nos habla en sueños, no siempre es para mostrarnos algo inmediato. Hay veces en las que Él nos da visiones y revelaciones que tardan años en cumplirse. Nos muestra el futuro, nos deja ver lo que está por venir, nos da señales de lo que aún no entendemos, pero que en el tiempo correcto tendrá sentido. Uno de los mayores ejemplos de esto en la Biblia es el de José. Cuando era solo un joven, Dios le dio sueños en los que veía que un día su familia se inclinaría ante él. En ese momento, José no tenía idea de lo que significaban. Probablemente pensó que esos sueños se cumplirían pronto, pero lo que no sabía era que, antes de ver el cumplimiento, tendría que pasar por un proceso largo y difícil. Fue vendido como esclavo, traicionado, encarcelado injustamente. Todo en su vida parecía ir en dirección opuesta a lo que Dios le había mostrado en sus sueños. Y es ahí donde muchas personas fallan. Cuando Dios nos da un sueño sobre nuestro futuro, muchas veces no nos muestra el proceso. Nos muestra el destino, pero no nos muestra el camino. Dios le mostró a José que gobernaría, pero no le mostró que antes tendría que ser esclavo. Le mostró que su familia se inclinaría ante él, pero no le mostró que lo venderían y lo rechazarían.
Dios le mostró el final, pero no le reveló los años de espera, las lágrimas, los momentos en los que parecería que todo estaba perdido. Y así es con nosotros también. Dios puede haberte dado un sueño en el que te veías sirviéndole en un nivel mayor, alcanzando a muchas personas, logrando cosas grandes, pero tal vez ahora mismo sientes que estás lejos de eso. Quizás sientes que tu vida va en la dirección contraria a lo que Dios te mostró. Tal vez has pensado, si este sueño era de Dios, ¿por qué nada está sucediendo? Y la respuesta es simple. El sueño es real, pero el proceso es necesario. Cuando Dios nos da sueños sobre el futuro, no significa que se cumplirán al día siguiente. Significa que Él nos está mostrando hacia dónde nos está llevando. Y si no entendemos eso, podemos caer en la desesperación, en la frustración, en la duda. Piénsalo. Dios le mostró a David que sería rey cuando aún era solo un pastor de ovejas. Fue ungido en su juventud, pero no subió al trono de inmediato. Tuvo que pasar años huyendo de Saúl, enfrentando persecuciones, aprendiendo a depender completamente de Dios antes de ver el cumplimiento de la promesa. Dios le mostró a Abraham que tendría descendencia como las estrellas del cielo. Pero pasaron años, décadas, antes de que naciera Isaac. Dios le dio la visión, pero también lo llevó por un proceso de fe y paciencia. Dios puede haberte hablado en sueños sobre algo grande que hará en tu vida, pero si no has visto que suceda aún, no significa que no era real, solo significa que estás en el proceso. Aquí es donde muchos fallan. Ven que pasa el tiempo y nada cambia. Se sienten como José en la cárcel, como David en el desierto, como Abraham esperando año tras año sin ver la promesa cumplida. Y algunos abandonan el sueño, dudan, se alejan de Dios, pero lo que no saben es que muchas veces el cumplimiento del sueño está más cerca de lo que imaginan. Mira lo que pasó con José. Un día estaba en la cárcel, sin esperanzas, sin saber si alguna vez volvería a ser libre. Y al día siguiente fue llamado a la presencia del faraón y en cuestión de horas pasó de ser un prisionero a ser el hombre más poderoso de Egipto. Dios no había olvidado el sueño, solo estaba esperando el tiempo perfecto, y lo mismo puede estar pasando contigo. Tal vez sientes que el sueño que Dios te dio está lejos, que no ves señales de que se cumplirá, pero recuerda, Dios nunca olvida sus promesas. Si Él te habló, lo hará realidad. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Dios usó los años de esclavitud de José para entrenarlo en administración. Usó los años de persecución de David para enseñarle a confiar en Él. Usó los años de espera de Abraham para fortalecer su fe. Y Dios está usando este tiempo en tu vida para prepararte para lo que vendrá. Porque cuando el tiempo de cumplimiento llegue, necesitas estar listo. Si Dios te ha dado un sueño sobre tu futuro y sientes que no se está cumpliendo todavía, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios: Señor, ayúdame a confiar en tu tiempo y en tu plan para mi vida. Dios no miente. Dios no se equivoca. Dios no cambia de opinión. Si Él te dio un sueño, lo cumplirá. La pregunta es, ¿seguirás creyendo incluso cuando parezca que nada está sucediendo? Cuando Dios nos da un sueño, no es solo para que lo recordemos y esperemos a que se cumpla. Es una invitación a prepararnos, a alinearnos con su plan y a caminar en fe hacia lo que Él nos ha mostrado. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Reciben un sueño de parte de Dios, pero en lugar de moverse en la dirección correcta, se quedan esperando, sin hacer nada, como si el cumplimiento fuera a llegar por sí solo. Dios nos da sueños para que actuemos en consecuencia. No es solo una promesa, es un llamado a la acción. Si Él te ha mostrado algo en un sueño, es porque quiere que hagas algo con esa revelación. No puedes quedarte de brazos cruzados esperando que todo pase por arte de magia. Piénsalo.
Cuando Dios le mostró a José sus sueños sobre el futuro, él podría haber decidido quedarse en casa, esperando que todo sucediera sin esfuerzo. Pero no fue así. Pasó por un proceso en el que tuvo que aprender, crecer, madurar y demostrar que estaba listo para recibir lo que Dios le había prometido. Lo mismo pasó con Moisés. Desde antes de su nacimiento, Dios ya había decidido que lo usaría para liberar a su pueblo. Pero Moisés no creció sabiendo todo el plan de Dios. Tuvo que pasar por un proceso de preparación. Primero fue criado en el palacio de Egipto. Luego pasó años en el desierto en soledad antes de que Dios finalmente lo llamara a la misión para la que había nacido. El sueño estaba allí desde el principio, pero Moisés tuvo que ser procesado antes de verlo cumplirse. Cuando Dios nos da un sueño, el proceso de preparación es esencial. No podemos recibir grandes promesas sin estar listos para ellas. Hay muchas personas que han recibido sueños de parte de Dios, pero que nunca han trabajado en su crecimiento espiritual, en su carácter, en su relación con Dios. Y entonces, cuando llega el momento de la prueba, se derrumban porque no estaban preparados. Mira lo que pasó con David. Dios le dio un sueño, una promesa de que sería rey. Pero David no se convirtió en rey de inmediato. Antes de subir al trono, tuvo que enfrentar gigantes, ser perseguido, vivir en cuevas, aprender a depender completamente de Dios. Cada batalla que enfrentó era una preparación para el sueño que Dios le había dado. Si Dios te ha mostrado algo grande en un sueño, debes preguntarte, ¿estoy preparándome para recibir lo que Dios quiere darme? No puedes esperar que Dios te lleve a un nuevo nivel si sigues aferrado a tu vieja mentalidad. No puedes esperar que Dios cumpla sus promesas si sigues viviendo de la misma manera, sin cambiar, sin crecer, sin esforzarte en buscar más de Él. Si Dios te ha dado un sueño sobre tu futuro, ¿qué estás haciendo hoy para prepararte? Si Dios te mostró que serás usado en su obra, ¿estás desarrollando tu relación con Él, creciendo en oración y en conocimiento de su palabra? Si Dios te mostró que traerá una bendición a tu vida, ¿estás caminando en obediencia y fidelidad para que esa bendición llegue en el tiempo correcto? Muchas personas reciben sueños, pero nunca ven su cumplimiento porque no están dispuestas a pagar el precio de la preparación. Quieren la promesa, pero no quieren el proceso. Y aquí está la verdad. Si Dios te ha mostrado algo en sueños, pero no te estás preparando, no te sorprendas si la promesa tarda en cumplirse. Dios no nos da algo para lo que no estamos listos. Nos ama demasiado como para entregarnos una bendición que no sabríamos manejar. Así que, si has recibido un sueño de parte de Dios, comienza a actuar. Ora más, busca más, crece más, alíñate con su voluntad, porque cuando el tiempo de Dios llegue, Él buscará a aquellos que están listos. Si Dios te ha hablado en sueños y sabes que tienes que prepararte más, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios, Señor, prepárame para recibir lo que has planeado para mí. Dios sigue hablando, sigue mostrando el futuro a aquellos que lo buscan. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer nuestra parte? Cuando Dios nos habla en sueños, no lo hace solo para mostrarnos el futuro o darnos una dirección. Nos habla para transformarnos, para moldearnos y para enseñarnos a depender completamente de Él. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Reciben un sueño de parte de Dios, pero en lugar de abrazarlo con fe, comienzan a dudar, a cuestionar, a preguntarse si realmente era Dios quien les habló o si solo fue su imaginación. El enemigo sabe que Dios usa los sueños para hablar con sus hijos, y por eso una de sus estrategias más comunes es sembrar duda en nuestro corazón. Nos hace pensar, tal vez solo fue un pensamiento sin sentido.
quizás no era Dios, sino mi propia mente. Si realmente era de Dios, ¿por qué no ha sucedido todavía? Así es como el enemigo roba muchas promesas antes de que se cumplan. No necesita destruir el sueño en sí, solo necesita hacerte dudar lo suficiente para que abandones la fe en lo que Dios te mostró. Pero aquí está la verdad. Si Dios te dio un sueño, es porque tiene un propósito. Y si tiene un propósito, no puedes permitir que la duda lo mate antes de tiempo. Piénsalo, ¿cuántas veces en la Biblia Dios habló en sueños, pero las personas no entendieron completamente en ese momento lo que significaban? A José le tomó años darse cuenta de que sus sueños no eran solo imágenes, sino un plan divino. A Nabucodonosor le tomó tiempo entender que su sueño era una advertencia de Dios. A Pedro le costó comprender que su visión sobre los animales impuros era un mensaje para abrir el evangelio a los gentiles. Dios no nos da sueños para que los entendamos de inmediato. Nos los da para que crezcamos en fe, para que los guardemos en nuestro corazón y los recordemos en el momento correcto. Pero muchas veces, en lugar de atesorar lo que Dios nos ha mostrado, nos frustramos porque no entendemos todo de inmediato. Queremos respuestas rápidas, claridad absoluta, confirmaciones inmediatas. Y si no las tenemos, descartamos el sueño y seguimos adelante como si nada hubiera pasado. Si Dios te ha hablado en sueños y no entiendes completamente lo que significa, no lo descartes. No pienses que solo porque no tienes todas las respuestas ahora, el sueño no es importante. Mira lo que hizo María cuando recibió la palabra del ángel sobre el nacimiento de Jesús. No entendió completamente cómo sucedería todo, pero en 1900, en lugar de dudar, hizo algo poderoso. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19 no entendía todo, pero guardó la palabra en su corazón. No necesitaba tener claridad absoluta en ese momento, solo necesitaba confiar. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer con los sueños que nos ha dado. A guardarlos en nuestro corazón, a meditar en ellos, a recordarlos en oración, a esperar pacientemente hasta que el momento de Dios llegue. Pero aquí viene la otra parte. Cuando el tiempo de Dios llega, debemos estar listos para actuar. Muchas personas reciben sueños, pero cuando el cumplimiento finalmente llega, no están preparadas. Dios abre una puerta, pero tienen tanto miedo que no entran. Dios les muestra un camino, pero dudan tanto que pierden la oportunidad. Dios cumple la promesa, pero ellos ya no tienen fe para creer en ella. Es por eso que la fe es clave. Los sueños que Dios nos da requieren que creamos en ellos, incluso cuando todo parezca ir en contra de lo que vimos. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron años y años sin que viera ni una señal de que eso iba a suceder. Podría haber dudado, podría haber dicho, tal vez Dios no me habló. Tal vez entendí mal, tal vez fue solo mi mente. Pero Romanos 4:20 dice algo impresionante sobre Abraham. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No vio nada durante mucho tiempo, pero siguió creyendo. Así es como debemos tratar los sueños que Dios nos ha dado. No con duda, no con frustración, sino con fe firme, porque lo que Dios ha hablado, Él lo cumplirá. Pero para eso necesitamos hacer algo, aferrarnos a lo que Dios nos ha mostrado, incluso cuando el enemigo intente hacernos dudar. Si Dios te ha dado un sueño que todavía no entiendes completamente, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios, Señor, ayúdame a guardar en mi corazón los sueños que me has dado. Dios sigue hablando hoy, sigue mostrando su propósito, sigue revelando su plan, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar incluso cuando no entiendas todo de inmediato?
Cuando Dios nos da un sueño, no es solo para que lo guardemos en el corazón, sino para que nos preparemos para lo que viene. Muchos han recibido sueños de Dios, pero nunca han hecho nada con ellos. Siguen esperando, siguen orando, pero no han tomado ninguna acción para alinear su vida con lo que Dios les mostró. Aquí está la realidad. Dios puede darte un sueño sobre tu futuro, pero si no te preparas, puedes perder la oportunidad de ver su cumplimiento. José recibió sueños sobre su destino, pero antes de llegar a la posición que Dios le había mostrado, aprendió administración en la casa de Potifar, liderazgo en la prisión y humildad en medio de la adversidad. Todo lo que vivió fue parte de su preparación. Dios no lo llevó al palacio hasta que estuvo listo para gobernar. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años en el campo, enfrentó gigantes, huyó de Saúl, vivió pruebas intensas que lo prepararon para ser el líder que Dios quería que fuera. Lo mismo pasa con nosotros. Si Dios te ha dado un sueño, no es solo para que lo recuerdes con emoción, es para que comiences a prepararte para cuando llegue el momento. Mucha gente recibe sueños en los que Dios les muestra que los usará en su obra, que los llevará a hacer grandes cosas, que traerá crecimiento a sus vidas, pero no hacen nada para prepararse, no desarrollan su relación con Dios, no estudian su palabra, no fortalecen su carácter. Quieren la promesa sin el proceso. Y aquí está la verdad. Dios no va a darte algo para lo que no estás listo. Si te ha mostrado en sueños que te usará para predicar, ¿estás preparándote espiritualmente para eso? Si te ha mostrado que te llevará a un nuevo nivel, ¿estás madurando en tu fe, dejando atrás lo que no te edifica? Si te ha mostrado una bendición que viene en camino, ¿estás caminando en obediencia para recibirla? Dios te da sueños, pero tú debes prepararte para ellos. No puedes esperar que el cumplimiento llegue si sigues viviendo de la misma manera, sin crecimiento, sin esfuerzo, sin alinearte con su voluntad. Piénsalo. ¿Qué pasó con los 10 vírgenes en la parábola de Jesús? Todas esperaban al esposo, todas estaban invitadas al banquete, pero solo 5 se prepararon. Solo 5 llevaron aceite extra. Solo 5 estuvieron listas cuando llegó el momento. Las otras 5 tenían el mismo sueño, la misma expectativa, pero no hicieron nada para prepararse. Y cuando el esposo llegó, no estaban listas. Perdieron la oportunidad. Así es con los sueños que Dios nos da. Si no estamos listos cuando el tiempo llegue, podemos perder la oportunidad de ver el cumplimiento. Por eso, si Dios te ha hablado en sueños, este es el momento de prepararte. No dejes que el tiempo pase sin hacer nada. Si Dios te mostró un propósito, alíneate con él. Si Dios te mostró que vendrán cambios, prepárate para recibirlos. Si Dios te dio un sueño de dirección, camina en obediencia. Porque cuando el tiempo de Dios llegue, Él buscará a aquellos que estuvieron listos. Si has recibido sueños de Dios y sabes que necesitas prepararte más, quiero que digas en voz alta y escribas en los comentarios: Señor, ayúdame a prepararme para el cumplimiento de tus promesas. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue revelando. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para lo que viene? Hemos llegado al final de este mensaje, pero este no es el final de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este es solo el comienzo de un despertar espiritual. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Dios ha hablado a tu corazón, ha depositado algo en ti, ha encendido una llama que no debe apagarse. No ignores lo que has escuchado hoy.
Si Dios te ha estado hablando en sueños, si te ha estado mostrando cosas, si te ha estado guiando de una manera especial, entonces es el momento de actuar en fe. No puedes simplemente cerrar este video y seguir como si nada hubiera pasado. Dios te ha dado una palabra y ahora está en tus manos lo que hagas con ella. Hoy tienes dos opciones. Puedes dejar que este mensaje sea solo un momento de inspiración pasajera. Puedes apagar el video y seguir con tu vida, dejando que las dudas, el miedo o la distracción apaguen lo que Dios te mostró. O puedes tomar acción. Puedes decidir que este es el día en que te tomas en serio lo que Dios te ha hablado. Que este es el momento en que te comprometes a prestar más atención a su voz, a buscarlo con más profundidad, a confiar en lo que Él te ha mostrado en sueños. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si has sentido que Dios ha confirmado algo en tu vida, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios: Señor, seguiré creyendo en los sueños que me has dado. No lo hagas solo por hacerlo. Hazlo con fe. Este comentario no es para mí, es una declaración pública de que has recibido la palabra y que estás comprometido con lo que Dios te ha mostrado. Pero hay algo más. No guardes este mensaje solo para ti. Hay personas a tu alrededor que necesitan escuchar esto. Personas que han recibido sueños de Dios, pero que han estado a punto de rendirse. Personas que han dejado de creer porque no ven señales del cumplimiento. Tú puedes ser el canal para que este mensaje llegue a ellos. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios. Recuerda que cuando compartes la palabra de Dios, estás siendo parte de su obra. Estás ayudando a que otros también sean transformados. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Este es solo el inicio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vendrán más enseñanzas, más mensajes, más revelaciones que fortalecerán tu fe. No te desconectes de lo que Dios está haciendo aquí. Y antes de cerrar este video, quiero que hagas algo. Tómate un momento para quedarte en la presencia de Dios. No te apresures en salir. Deja que el Espíritu Santo termine de hablarte. Cierra los ojos, respira profundo y permite que su paz llene tu corazón. Dios ha hablado y ahora es momento de meditar en lo que has recibido. No apagues este video hasta el final. Deja que la música de fondo te envuelva en este momento de intimidad con Dios. Dios sigue hablando. Dios sigue guiando, Dios sigue mostrando el camino. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Que la paz de Dios llene tu vida, que su amor te rodee, que sus promesas se cumplan en su tiempo perfecto.